Bueno, invitamos a Pablo, tiene 20 minutos. ¿La presentación? ¿Ah? Gracias. ¿La presentación la tienen que poner? Buenas tardes. Vamos a esperar que pongan la presentación. Ahí está. Ya. La invitación fue a ese panel. Vivimos un cambio evolutivo cultural. La primera reflexión es cuándo surge esa pregunta en distintos momentos de la historia. ¿Por qué surge esa pregunta? Si estamos viviendo un cambio evolutivo. Quizás en algún minuto la pregunta fue, oh Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Ya? Y en general, si miramos la historia, han habido periodos en que aparecen preguntas similares. ¿Estamos viviendo un cambio cultural? ¿Está cambiando el paradigma? ¿Qué es lo que está pasando? Y esa pregunta surge cuando las certezas en las que estamos acostumbrados a habitar ya empiezan a dejar de suceder. ¿Ya? Se empiezan a licuar, empiezan a aparecer dudas sobre las instituciones que nos rigen, empiezan a aparecer dudas sobre el modo que hemos tenido de hacer las cosas, los resultados que vamos generando empiezan a complejizar el entorno en el que vivimos, y lo que termina sucediendo es que aparece la incerteza, aparece el miedo, aparece una fuerza hacia la conservación y aparece una fuerza hacia el cambio. Entonces, para poder abordar esta pregunta, lo voy a tomar desde una investigación que hizo el profesor Clare Graves durante más de 30 años, un psicólogo norteamericano, el que fue viendo cómo se desplegaban el potencial humano, las olas de solución de lo que la gente le tocaba vivir en función de la complejidad creciente de la realidad que le estaba tocando participar. Esta teoría se toma, está publicada en un libro que se llama The Never Ending Quest, donde están todas las investigaciones de Graves, y se hace famosa con un libro que se llama Spiral Dynamics, que Don Beck, que era el autor que iba a estar hoy día, es uno de sus autores, y que es un libro de management, un libro que básicamente toma la investigación de Graves y lo aplica al mundo de las organizaciones. También hay otra aplicación que tiene que ver con el análisis evolutivo desde la perspectiva de Graves de los sistemas económicos, que es el libro Memenomics. Y hay algunas aplicaciones en territorios, en países. ¿Ya? Una de ellas es el cambio de constitución de Islandia, en el cual se trabajó con estos sistemas de valores para poder mirar de qué a qué estaba cambiando la sociedad. Y una de las más famosas es el proceso que hizo Beck junto a Mandela y de Klerk en Sudáfrica, donde trabajó viendo cómo se podía tejer una sociedad que estaba fragmentada de alguna forma. También está una aplicación en el Medio Oriente con el libro Emerge, y está la aplicación a Chile que hicimos en conjunto con mi colega Daniel Fernández aquí presente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que plantea Graves? Que a los seres humanos nos toca vivir en un cierto contexto. Nacemos, es como somos los protagonistas de una película que ya partió. ¿Ya? Nacemos en el medio de algo, como diría Heidegger. Nacemos en el medio de algo que ya está sucediendo. Y eso, lo podríamos decir, son las condiciones de vida. Condiciones de vida que están ahí afuera, las cosas en las que habitamos, y también condiciones de vida desde la perspectiva interpretativa. Interpretamos las condiciones que nos toca vivir. Entonces, empiezan a aparecer, las personas empiezan a desplegar ciertos modos de abordaje para poder lidiar con esas condiciones de vida. ¿Cómo resuelvo lo que me toca vivir? Y cuando eso calza, cuando el modo de abordaje que estoy usando es ad hoc a las condiciones de vida que me toca vivir, empieza a suceder un atractor cultural. Y empieza a aparecer, de alguna forma, en una lógica de aprendizaje. Si es que funciona, sigan repitiéndolo. Entonces va a llegar alguien nuevo a este sistema y me va a preguntar, ¿y cómo lo hiciste? Y yo le voy a decir, lo hice así, lo voy a repetir y lo vamos a seguir repitiendo. Y empieza a suceder un cierto fenómeno de transmisión cultural de lo que nos ha resultado. Lo que atrae a ciertas estructuras que son funcionales a esa lógica y al mismo tiempo repele a otras que no lo son. Entonces, no es una lógica mejor que la otra, sino que es cuál es la lógica que está calzada con las condiciones de vida que le está tocando vivir. Aquí tenemos dos ejemplos. Probablemente, si pusiéramos a esta persona ahí, no podría moverse fácilmente, probablemente
si pusiéramos a este acá, moriría picado por alguna serpiente, por algún bicho raro, digamos, porque no tiene las distinciones para operar en ese entorno. Entonces, esta emergencia cultural va sucediendo en olas traslapadas, en la cual los resultados que vamos generando al operar en el entorno van al mismo tiempo complejizando los entornos en que nos toca vivir, lo que requiere de nuevas lógicas más complejas para poder abordarlo. Graves lo categorizó en distintas categorías, yo voy a mostrar algunas de ellas. La primera es una lógica de seguridad, de pertenencia, ese es el atractor central. Juntos nos sentimos seguros. ¿Ya? Nos encontramos con otros y empezamos a encontrar que nuestra seguridad personal está sujeta al espacio, al núcleo en el cual participamos. Empezamos a construir explicaciones conjuntas sobre los fenómenos, muchas de esas explicaciones muchas veces mágicas. Cuando eso empieza a funcionar, empieza a aparecer un impulso por el poder. Hay alguien ahí que quiere asumir el poder de ese grupo. Hay alguien ahí que quiere que las cosas se hagan como él cree que se tienen que hacer. Y empieza a suceder al mismo tiempo que ya la seguridad no la encuentro en el círculo de pares, sino que la encuentro en la sumisión frente al poderoso que la está llevando en ese momento. Como respuesta a esa lógica, aparece una tercera, que es la del orden absoluto. ¿Ya? No puede ser que nos guiemos por los impulsos de las personas en función de lo que alguien quiere, tiene que haber un orden superior. Tiene que haber un orden superior que puede ser la patria, Dios, el CEO, pero hay algo más grande que nosotros, a lo cual nos tenemos que sacrificar para poder llegar a la tierra prometida, al paraíso, a lograr la ansiada jubilación, lo que sea. Esta lógica ya es una de las lógicas centrales en las cuales operamos y es una de las lógicas que se encuentran en conflicto de el deber ser, cómo son las cosas, una moral rígida, frente a la siguiente que aparece, que es la lógica del conocimiento, la lógica de la estrategia, del logro. Las personas que despliegan esta capacidad empiezan a cuestionar estas verdades superiores y van a decir, compruébame la verdad superior, llevémoslo a la ciencia, separemos para poder comprender. Ya no me compro que existe una verdad superior y empieza a aparecer la movilidad a través de la meritocracia, a través del conocimiento, a través del logro, a través de los resultados que puedo ir generando al sacarme de encima la estructura rígida del nivel anterior. Si lo miramos en la historia, aquí sucede la separación entre ciencia y religión, y cuando sucede la separación entre ciencia y religión y la ciencia ya no se ve sujeta a cánones morales estrictos, empieza a suceder un desarrollo tecnológico creciente cada vez más rápido. Por lo tanto, se empiezan a complejizar las condiciones de vida en las que estamos participando. Este sistema funciona. Estamos viviendo más años, tenemos tecnología, pero al mismo tiempo, como comprende las cosas desde una perspectiva maquinizada, empieza a aparecer una nueva lógica que dice, ¿sabes qué? El ser humano lo perdimos en el camino. Estamos pensando en los seres humanos como engranajes de unas máquinas. Son funcionales a un resultado que estamos buscando. Entonces empieza a aparecer una lógica que dice, ya, efectivamente nosotros tampoco creemos que existe la verdad superior, pero existen verdades que son relativas, que son contextuales. Por lo tanto, existen sensibilidades que son válidas. Y empiezan a cuestionar el paradigma anterior. Hasta aquí, todos los niveles se entienden a sí mismos en oposición a los otros. Cada uno de ellos cree que su forma es la forma de resolver la realidad completa. Y empieza a aparecer en la investigación un paradigma, un sistema siguiente, que es el de la integración, que es el primero que dice, ¿sabes qué? Todos estos sistemas sirven. ¿Ya? Necesitamos reconocer a las personas en su diversidad, validar la diversidad y la sensibilidad particular de cada uno, al mismo tiempo que necesitamos logro estratégico, al mismo tiempo que necesitamos un marco ético declarado y explícito y fuerte, y que las personas puedan expresar su poder y que se puedan sentir seguras en su hábitat. Entonces, es el primero que dice, esto ya no puede ser en oposición, tenemos que empezar a tejer esta situación. Y esto opera como capas, una dentro de otro. No es que hay algunas personas que tienen uno y algunas personas, no es una tipología, ¿ya? Son sistemas que están activados en nuestras posibilidades como seres humanos y que van emergiendo de acuerdo a si las condiciones de vida requieren que eso emerjan. Entonces, veamos qué pasa en Chile. El libro que nosotros escribimos junto con Daniel, lo que quiso es poner esta perspectiva, ¿ya? En los últimos años en Chile, cómo ha ido sucediendo esta evolución cultural. Cosa de alguna forma, desideologizar la conversación,
¿ya? Sacarla de las lógicas de izquierda y derecha y ver cuáles son las lógicas fundamentales que existen en el trasfondo de lo que está pasando. Y en lo cual nos encontramos que muchas veces izquierda y derecha son muy distintas en el aparecer, pero en la lógica de fondo son exactamente lo mismo. Entonces, estamos viviendo una complejidad cultural no menor, ¿ya? Y la vamos a ir viendo cómo fue sucediendo. Nosotros lo que hicimos fue ir a los indicadores de las condiciones de vida. Miramos cómo estaban las condiciones de vida en distintos periodos de Chile, al mismo tiempo que miramos discursos, prensa, cuál era el tipo de conversación que estaba sucediendo ahí. Entonces, esbozamos cómo han ido emergiendo, esto está muchísimo más detallado en el libro, pero cómo han ido emergiendo los distintos sistemas. Y veíamos que hasta el año 73 había una estructura de orden superior en la cual las cosas se hacían de una cierta forma, había una cierta oligarquía que es la que llevaba la conducción. Y cuando empiezan a aparecer ciertas presiones, en este caso que son graficadas por la línea verde, ciertas presiones de igualdad, de equidad, de participación, sucede una contracción. El azul ordenador se contrae y llama al orden, porque es el atractor con el que opera, llama al orden por la fuerza. Y aparece el golpe de Estado, y aparece un cierto cambio en la configuración y en las condiciones de vida que estamos viviendo. En ese momento se empieza a instalar una, no voy a decir colusión, porque puede ser demasiado actual, ¿ya? Pero un cierto acuerdo, consenso entre esta estructura moral de verdad superior con una estructura que tiene que ver con el logro. Entonces hay una extraña configuración entre conservadurismo moral y libertad en lo económico, que empieza a generar resultados, que efectivamente empieza a crecer el Producto Interno, se empieza a movilizar, empieza a aparecer una nueva clase social, de alguna forma aspiracional, que empieza a obtener cosas, que en los años siguientes va creciendo y sigue creciendo, empieza a buscar aspiracionalmente participar de estos resultados, participar de esta realidad que nos está tocando vivir, ¿ya? Ahí empieza a suceder que no existe un sistema adaptativo predominante. Está el del logro, la gente quiere lograr, quiere conseguir cosas, mejoró su estándar de vida, empezamos a salir de ciertas situaciones de base de pobreza, se empezó a salir del analfabetismo, pero seguía en el fondo una cierta lógica de consenso entre, en ese momento, concertación y alianza, que el modelo económico no se toca, y teníamos diferencias en lo moral. Entonces, píldora del día después, sí o no, aborto sí o no, pero el modelo económico estábamos todos de acuerdo, y la cosa seguía tal cual. Cuando eso va generando resultados, lo que empieza a suceder es que existe pie para que de nuevo surjan las demandas ciudadanas, para que de nuevo empiece a suceder que la gente quiere participar, que quiere que la cosa se reparte de una forma más equitativa, que quiere que se reconozcan las distintas minorías, que tengan derechos iguales frente a todo, ¿ya? Y estamos viviendo en este momento este sistema de alta complejidad cultural, en el cual hay 3, 4 olas que están al mismo tiempo sucediendo, y una de ellas, que está emergiendo con mucha fuerza, es la ola que está manifestada con el rojo en la línea ahí, de los que fueron apartados del sistema, de lo que podríamos decir lo que votó la ola del sistema, ¿ya? Y eso se está manifestando cada vez más en rabia y que nos puede llevar a un conflicto social en no pocos años. Entonces, si hacemos un juego, ¿ya? Y ponemos la línea del PIB per cápita ahí, podemos ver que cuando empieza a crecer, por lo tanto empiezan a cambiar nuestras condiciones de vida, empiezan a emerger nuevas lógicas para abordar esas condiciones de vida. O sea, se complejiza el entorno y empiezan a aparecer nuevas lógicas. El gran tema es que esto, no podemos decir que es una tendencia, pero empezó a decrecer. Y resulta que no estamos teniendo las capacidades para gestionar esta nueva complejidad. ¿Cómo se gestiona una organización? ¿Cómo se gestiona un país en el cual hay que participar, hay que lograr, hay que tener valores éticos, la gente se tiene que expresar y nos tenemos que sentir seguros? Era mucho más fácil llegar y decir cómo se hace la cosa y el resto se alinea. Era bastante más sencillo así, bastante menos complejo. O hacer un plan estratégico y generar ciertos resultados en función de ese plan. Pero ahora no. Ahora no se puede. ¿Cómo se ponen de acuerdo todos? ¿Qué se hace con eso? Entonces fuimos a ver cuáles eran los perfiles de los ejecutivos.
¿ya? Y aquí tenemos una muestra arbitraria, ¿ya?, de test que nosotros hemos aplicado a un poco más de 300 ejecutivos de sectores públicos y privados de nivel superior, donde desde el eje hacia arriba son los niveles que aceptan y desde el eje hacia abajo es el grado de rechazo de los niveles. Entonces encontramos 3 patrones, ¿ya? El primero, que nosotros llamamos el patrón de fondo, ¿ya? Un patrón con una alta aceptación del orden superior, con una alta aceptación de lo que es así las cosas se hacen de una cierta forma, lo que genera abajo un movimiento adaptativo de ponerse debajo del patrón para poder tener los beneficios de ese patrón. Un segundo perfil que le llamamos, caricaturizando todo esto, es el jefe inculto, ¿ya? El jefe que es funcional al sistema económico, el jefe que es funcional a cumplir con un rol dentro de ese sistema y que no tiene ni una aspiración por ampliar su perspectiva cultural, llega a su casa, prende la tele, ve Morandé con compañía, ¿ya? Si alguien le llega con alguna conversación de un nivel superior, lo manda a hacer la pega, ¿ya? Y haciendo un homenaje a nuestro arquitecto Alejandro Aravena, el arquitecto Nobel. Hay insight en Chile. Hay gente que está pensando de una forma más integrada. Hay gente que está poniendo soluciones que tienen que ver con la colaboración, que tienen que ver con la integración, que es muchísimo más complejo de gestionar, pero existen. Y aquí, entonces, como respuesta, la pregunta era si lo estábamos viviendo. Sí lo estamos viviendo. Estamos en un momento de cambio en el cual estas distintas olas que están al mismo tiempo requieren de nuevas capacidades para gestionar. Porque si las seguimos gestionando de la forma como se han venido gestionando, como con las lógicas tradicionales de gestión, no va a dar. Y aquí quise poner una frase que la tomé de Mario Jamuy, que hizo una presentación hace 2 días, donde dice: somos la especie que está poniendo en riesgo nuestro propio planeta y al mismo tiempo una civilización que está desarrollando tecnologías que nos permitan dar el salto a las estrellas. Y les marqué en los 2 colores porque arriba está nuestro modo de habitar, ¿ya? En este momento estamos corriendo el riesgo de que nuestra forma de habitar el espacio en el que habitamos lo terminemos rompiendo, echando a perder, aniquilando. Y al mismo tiempo nuestras condiciones de vida nos están permitiendo llegar a las estrellas. Entonces, ahí hay un descalce cultural, hay un descalce adaptativo no menor. Para esas condiciones de vida necesitamos nuevas lógicas. Y cierro con una frase de Fuller. En este caso, no se pueden cambiar las cosas luchando contra lo existente, hay que construir un paradigma nuevo que deje el anterior obsoleto. Muchas gracias.